Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más iniciar este estudio de la palabra de Dios. Y vamos a ver el tema, ¿qué sucede después de los 4 reinos que se levantarían en la tierra? Y vamos a dar continuidad a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, los primeros versículos del 1 al 8 nos hablan de 4 bestias que obviamente no son bestias literalmente, sino que son reinos que se levantarían en la tierra. Ya vimos, el primer reino fue Babilonia, el segundo reino fue los medos y los persas, el tercer reino fue Grecia y el cuarto reino Roma. Y en el cuarto reino viene una faceta religiosa que ayuda a la misma bestia para poder influir en los moradores de la tierra. Y al terminar todos estos reinos, viene la continuación de lo que dice aquí Daniel capítulo 7, versículo 9. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta tanto que mataron la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su señorío y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delante de él. Y fuele dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Mi espíritu fue turbado, yo Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Lleguéme a uno de los que asistían y preguntéle la verdad acerca de todo esto, y hablóme y declaróme la interpretación de las cosas. Versículo 17, estas grandes bestias, las cuales son cuatro reyes son, es decir, 4 reinos que se levantarán en la tierra. Y la interpretación de los versículos que acabamos de leer, desde el versículo 9 hasta el versículo 14, está en forma resumida en el versículo 18, cuando dice: después tomarán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Bien, pero ¿qué tiene que ver esta interpretación entonces con el anciano de grande edad y con todo esto que menciona el versículo 9 al versículo 14? Bueno, precisamente ahí está la visión, ahí están las figuras. Recordemos que una visión siempre trae figuras, trae símbolos, y este no es la excepción. Este pasaje que nos habla desde el versículo 9 al versículo 14, repito, no es la excepción. También nos habla de figuras, también nos habla de símbolos, y que representan precisamente el hecho de que tomarán el reino después de los 4 reinos que se levantarían en la tierra, que ya mencionamos en estudios pasados ampliamente. Después tomarían el reino los santos del Altísimo. Vamos entonces a desglosar en el nombre del Señor Jesús desde el versículo 9. Dice así la palabra de Dios: estuve mirando hasta que fueron puestas sillas. ¿Qué es esto que fueron puestas sillas? Bueno, esto no es otra cosa sino lo que el Señor Jesucristo habló a sus discípulos
en Mateo capítulo 19. Vamos a Mateo capítulo 19. Bendito el nombre del Señor Jesús. Versículo 27 y 28. Dice ahí la palabra de Dios. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: De cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos. Ahí están las sillas o tronos. ¿Para qué son esos tronos? Dice ahí el texto: para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bendito el nombre del Señor Jesús. También de esos tronos o de esas sillas nos habla Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice: en el nombre del Señor Jesús. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos. Note usted que está en plural esos tronos. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron ¿con quién? Reinaron con Cristo 1000 años. Pero vamos a ver que este reino no solamente se limita a 1000 años, sí, 1000 años sobre esta tierra, pero después los santos del Altísimo poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos, hablando del reino eterno. Volviendo entonces a Daniel capítulo 7, no pierda esa escritura porque recurrentemente vamos a estar yendo ahí. Volvemos al versículo 9. Estaba mirando hasta que fueron puestas sillas. Habla de ese juicio que el Señor va a hacer. Y no solamente Él, sino también su iglesia, también sus santos. ¿O no ha leído usted en la palabra de Dios que los santos han de juzgar al mundo? Vamos a leerlo. Disculpe que ya les había mencionado Daniel 7, pero tenga ahí el separador. Vamos a ver esta otra escritura en Primera a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Versículo 2. Hace una pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Lo he mencionado algunas veces. Una pregunta retórica es no propiamente porque no haya respuesta, sino una pregunta retórica es porque se abre la pregunta a manera de reflexión, pero la misma pregunta sirve para confirmar lo que está preguntando. Versículo 2 dice: ¿o no sabéis que los santos han, ¿qué cosa? Han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Para los que dicen que los santos no debemos de juzgar, pues fíjese que aquí hace referencia que si hemos de juzgar al mundo, cuánto menos o cuánto más cosas muy pequeñas. Bien, pero ese es un tema muy importante que posteriormente lo podemos analizar. Cierto, el Señor habla de juzgar y de un tipo de juicio que no se debe de hacer, juzgar injustamente. Pero en cierta ocasión el Señor dijo: rectamente has juzgado. El juzgar rectamente sí se puede hacer, pero el juzgar injustamente, cuando tú tienes una viga en tu ojo y quieres quitar la paja del ojo de tu hermano, así no se debe de hacer el juicio. Pero bueno, como ya dije, eso lo podemos ver posteriormente. Vamos a continuar con nuestro tema entonces.
Volviendo a Daniel capítulo 7, versículo 9. Ahí está, estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, puestos tronos. ¿Para quién? Para el Señor y para sus santos, para su iglesia. Y sigue diciendo, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. ¿Quién es este anciano de grande edad? ¿Alguien ha pensado o se ha imaginado que este anciano de grande edad es el Padre? Es el Dios Padre, y que el que aparece en el versículo 13 es el Hijo. Bien, pero ¿será acaso entonces que Dios omnipotente, es un anciano arrugado como lo pintan en algunos cuadros? En mi casa viví en un hogar donde tenían todo ese tipo de imágenes y me eran muy familiares ese tipo de imágenes en que representaban al Padre como un anciano arrugado, como un anciano de cabello blanco, y que ese es el Padre, y al Hijo representado como un joven sin ni una cana y con barba muy recortadita a comparación del Padre. ¿Será acaso que aquí la Biblia nos está ilustrando esas imágenes? No, en ninguna manera. ¿Qué quiere decir entonces un anciano de grande edad? Bueno, como ya dije, estas son figuras, son símbolos, no son literalmente lo que ve Daniel en visión. Repito, son figuras. ¿Qué representa ese anciano de grande edad? Vamos a ver algún par de escrituras. Salmo 90. Mire lo que dice el Salmo 90. Bendito el nombre del Señor Jesús. Salmo 90. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, ¿qué dice? Tú eres Dios. Entonces, ese anciano de grande edad representa la eternidad de Dios, que Él es desde antes que naciesen los montes, antes que se formase la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, Él es Dios, Él es eterno, Él es por siempre. Él es el mismo de ayer y hoy por los siglos, como dice la Escritura en Hebreos capítulo 13, un texto muy conocido, seguramente usted lo sabe de memoria. 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es eterno. Gloria a Dios. Entonces, ese anciano de grande edad es una figura que representa a Dios, que representa a nuestro Señor Jesucristo como el que es siempre, por los siglos de los siglos, el que es ayer y hoy y por los siglos. Sigue diciendo entonces el texto, el versículo 10, y un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. ¿Quién es el único que merece la honra, el servicio, la alabanza? Pues es el mismo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Vamos a ir a ver esa escritura. Apocalipsis 5, versículo. Vamos a leer desde el 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para con Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los animales,
y de los ancianos y de la multitud de ellos. Eran millones de millones que decían en alta voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Y oía toda criatura que está en el cielo. Eso incluye ángeles, serafines, querubines, arcángeles, toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ellos están, diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Claro que aquí el Cordero también es una figura, pues Cristo es llamado el Cordero de Dios, pero no es tal literalmente, sino es una figura del Cordero, el Señor Jesús, porque Él se presentó como el Cordero que quita el pecado del mundo. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Volvemos entonces a Daniel capítulo 7 para seguir la secuencia. Versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Daniel 7:10, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. ¿Quién es el juez? El único juez aquí es Dios. Pero claro, también recuerde que fueron puestos sillas. También su iglesia, sus santos, han de juzgar al mundo juntamente con él. El juez se sentó, claro que él es el juez principal, porque en todo, dice la Biblia, en todo tiene el primado. El juez se sentó y los libros se abrieron. Esta escritura es lo mismo que dice en Apocalipsis 20. Vamos a Apocalipsis 20, recuerden, no pierda Daniel capítulo 7. Apocalipsis 20, versículo 11 y 12. Allá en Daniel 7:10 dice que se sentó el juez y los libros se abrieron. Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Note usted que aquí habla de que los libros fueron abiertos, y además de los libros, dice, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Pero dice al final: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. ¿En dónde? ¿En el libro o en los libros? Por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Cuáles son esos libros? Bueno, pues no es casualidad que la Biblia está compuesta de 66 libros. 27 en el Nuevo Testamento y 39 en el Antiguo Testamento. Y además el Señor Jesús dijo en el Evangelio según Juan, capítulo 12, versículo 48. 47 y 48, leemos ahí dos versículos. Y el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién? Dice al finalizar el versículo 48, la palabra que he hablado. ¿Dónde está contenida la palabra que Dios ha hablado? Aquí, en estos 66 libros, lo que llamamos la Biblia. Inclusive la palabra Biblia viene de la palabra biblos, que significa libros. Entonces dice aquí el texto, la palabra que he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Y es precisamente ese día postrero que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, cuando dice que fueron juzgados los muertos
los muertos que murieron sin Cristo, los muertos de la segunda resurrección, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, volvemos a Daniel capítulo 7. Vamos en el versículo 10, terminamos el 10, continuamos con el 11. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Ahí está ese cuerno representa el resurgimiento de la bestia como fue al principio. Es lo mismo que dice Apocalipsis, la bestia que fue y no es, aunque es, y ha de resurgir o ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Sigo leyendo en Daniel 7, versículo 11. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta tanto que mataron la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego, hablando de la cuarta bestia. Habían también quitado a las otras bestias su señorío, es decir, a las otras bestias que fue Babilonia, que fue los medos y los persas, que fue Grecia, también se les había ya quitado su señorío y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo, un tiempo limitado. Aún la cuarta bestia tiene su tiempo ya determinado y es un tiempo limitado. Termina entonces esta cuarta bestia, estas cuatro bestias que reinaron en el mundo. Y ahora dice el versículo 13 lo que sucederá al terminar esos cuatro reinos, los reinos de la tierra. Versículo 13, miraba yo en la visión de la noche. Recuerde que es una visión y una visión son figuras, son símbolos. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí en dónde sucede, en qué entorno sucede esta visión, en las nubes del cielo. ¿Qué sucede en las nubes del cielo? Como un hijo de hombre. Note usted que dice ¿cómo? La preposición, porque es una preposición como. Recuerdo que yo en quinto año me aprendí las preposiciones. A, ante, bajo, cabe, de, desde, con, contra, excepto, hacia, hasta, para, por, salvo, según, sin, son, sobre, tras. Esas son las preposiciones, entre ellas está como, que se usa aquí para dar una semejanza, como un hijo de hombre. ¿Por qué menciono esto? Porque alguien pensará que este símbolo, que esta figura es Jesucristo, pero en realidad Jesucristo es llamado claramente no como un hijo del hombre, sino es llamado, y eso por él mismo, el Hijo del Hombre. Si usted nota en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús se refiere a él mismo, lo que él va a cumplir en las profecías, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá, porque el Hijo del Hombre. Él se menciona a sí mismo como el Hijo del Hombre. Pero aquí está hablando, repito, de una figura que es como un hijo de hombre, ¿sí? Que venía, recuerde que es una figura que venía y llegó hasta, es decir, se unió, se juntó, llegó hasta el anciano de grande edad. El anciano de grande edad, no nos queda duda que es el Señor, que es Dios, el eterno, el que es ayer y hoy y por los siglos, nuestro Señor Jesucristo. Y hay algo, un dato muy importante, e hiciéronle llegar delante de él. Es decir, que esta figura que aparece como un hijo de hombre no se allega por sí sola, sino que alguien más o algo más la hizo que se allegara o que se acercara o que se juntara hasta el anciano de grande edad. Vamos a ver entonces cada uno de estos aspectos muy interesantes. Primero, tome nota que esto sucede en el entorno, en la escena de las nubes del cielo. Las nubes del cielo son mencionadas
en varias partes de la palabra de Dios. Por ejemplo, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, una escritura que hemos citado anteriormente. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Amén. Dice ahí la escritura: en el nombre de Jesucristo, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Habla de la venida del Señor Jesús cuando desciende del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados. ¿En dónde sucede esta escena? ¿En qué entorno? En las nubes, a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Fíjese, ahí está, sucede también en el entorno de las nubes del cielo, los santos allegándose al Señor Jesucristo, uniéndose al Señor Jesucristo en esa unión gloriosa. Mateo capítulo 24 también menciona las nubes como el entorno donde va a suceder este acontecimiento. Mateo capítulo 24, versículo 30, en el nombre del Señor Jesús dice: y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Por qué aquí se dice el Hijo del Hombre? Repito, el Señor Jesús se refiere a él mismo y él a sí mismo se llama el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre vendrá en el cielo, esa es la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá. Otra vez aparece este entorno profético, en esta escena gloriosa, ¿en donde? Sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria. Note usted, sobre las nubes del cielo sucede la venida del Señor Jesucristo. Otra escritura, hay más, pero vamos a mencionar otra, donde se menciona las nubes del cielo como el entorno donde va a suceder este acontecimiento. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, una escritura muy conocida, también dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Cómo viene el Señor? Con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Entonces note usted que esto sucede o coincide con la venida del Señor Jesucristo, que viene en las nubes del cielo. Volviendo entonces a Daniel capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre, que venía y se llegó hasta el anciano de grande edad. Es decir, que se unió. ¿Qué significa boda? Lo vimos en el estudio de las bodas del Cordero. Boda significa unión o enlace. Esa es la unión. Boda no es un banquete, no. Boda es la unión. Aun si hablamos de una boda literalmente, en realidad lo que es la boda es la unión de la pareja, no el banquete, no los manteles largos, no el pastel, no lo que se sirve. La boda es la unión de la pareja. Entonces aquí en realidad lo que está hablando es de esa gloriosa unión, las bodas del Cordero, que sucede en esa escena de las nubes del cielo. Y el último dato que aparece en el versículo 13 dice: e hiciéronle llegar delante de él. Da a entender que no se llega por sí solo esa figura que aparece como un hijo del hombre, sino que le hicieron llegar delante de él. Volviendo a Mateo capítulo 24, leímos el 30, donde dice que el Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y el versículo 31 dice:
y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán ¿a quién? A sus escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos? Su iglesia, el pueblo de Dios. Juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Es decir, por eso dice allá Daniel capítulo 7, y le hicieron allegar, sino, es decir, que ellos no se allegan por sí mismos, sino que los ángeles hacen esa función de juntar sus escogidos para hacerlos llegar hasta el Señor Jesucristo en su venida. El Salmo 50 también nos dice eso. Vamos al Salmo 50. Gloria a Dios, Salmo 50. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 3 al 5. Vendrá nuestro Dios, también habla de la venida del Señor Jesús. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo, porque el Señor viene a juzgar. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿A quién le dirá esto el Señor? ¿Quiénes son los encargados de juntar a sus santos de los cuatro cabos de la tierra? Los ángeles. A ellos les dará esa voz que dice, juntadme mis santos. Por eso Daniel capítulo 7, versículo 13 dice que hicieronle llegar delante de él. Entonces, podemos entender que este versículo 13 se refiere a la venida del Señor Jesucristo, a la unión con sus santos, con su iglesia, precisamente en las nubes del cielo, y que son allegados por los ángeles. Entonces, esa figura que aparece ahí como un hijo de hombre, no es otro sino la iglesia del Señor Jesucristo, los santos. Y nos lo confirma el versículo, ahí mismo, Daniel capítulo 7, ya cuando termina la bestia, la cuarta bestia y su señorío. Vamos al versículo 25 y continuamos ahí. Daniel 7, 25. Y hablará palabras grandes contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo, los 3 años y medio que vimos en el estudio pasado, la última etapa de las 70 semanas previo a la venida del Señor Jesucristo. La venida del Señor viene para concluir el pecado, viene para traer la justicia de los siglos y para que se unja al Santo de los Santos, para que el Señor Jesucristo sea reconocido como el Rey de Reyes. Versículo 26 dice, empero se sentará el juez y quitaránle su señorío a la cuarta bestia para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Versículo 27, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado ¿a quién? Al pueblo de los santos. Esa es la interpretación que está dando ya la Escritura. Ya aquí es la interpretación de lo que leímos en el versículo 8 al versículo 13 o al versículo 14. Allí está la interpretación. También está en el versículo 18 cuando dice, después tomarán el reino los santos del Altísimo. Quiere decir que los santos del Altísimo, la iglesia del Señor Jesucristo, es representada aquí por esta figura que aparece como un hijo de hombre que venía, es decir, en ese levantamiento que hace Dios o ese arrebatamiento, como dice la Escritura, el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, sino que juntamente con ellos seremos arrebatados a recibir al Señor en el aire, y así seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí está, se cumplirá esta escritura que aparece proféticamente con estas figuras en el versículo 13. Aquel como un hijo de hombre que venía se une al Señor Jesucristo en el entorno de las nubes del cielo y son allegados a él por los ángeles. Versículo 14 de Daniel 7 dice, y fuele dado señorío y gloria y reino. ¿A quién se le fue dado señorío, gloria y reino? A esa figura que aparece como un hijo de hombre y que son los santos del Altísimo. A ellos se les fue dado señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Ahí está, los santos del Altísimo tomando el reino. Dice Daniel en el versículo 15, mi espíritu fue turbado, yo Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Lleguéme a uno de los que me asistían, o de los que asistían, y preguntéle la verdad acerca de todo esto, y hablóme y declaróme la interpretación de las cosas. Ahí está la interpretación. Estas grandes bestias, las cuales son cuatro reyes son que se levantarán en la tierra. Y el 18, ahí está la interpretación de lo que estamos leyendo desde el versículo 8 al versículo 14. Después tomarán el reino los santos del Altísimo. Según en la visión, en la figura, ¿a quién se le fue dado señorío, gloria y reino? A aquella figura que aparece en la visión como un hijo de hombre. Y esa figura representa a los santos del Altísimo, pues el versículo 18 dice, después tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Leemos más adelante el versículo 21 y 22, también nos confirma esto. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ya vimos que eso sucede en los últimos 3 años y medio de las 70 semanas, pero los vence, sí, físicamente. Aún pueden hacerlos morir o pueden ser muertos por causa del Señor, pero recuerde, el Señor dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Bien, y el versículo 22 dice, ¿hasta cuándo vencía este último cuerno que resurge de la bestia? Hasta, tiene su límite, ese hasta es una preposición también que se usa para limitar. ¿Hasta cuándo? Hasta tanto que vino el anciano de grande edad, es decir, en su venida, nuestro Señor Jesucristo, y se dio el juicio, ¿a quién? A los santos del Altísimo, y vino el tiempo, y los santos, ¿qué hicieron? Poseyeron el reino. Volvemos a leer el versículo 27, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino, ya no solamente por 1000 años, sino aquí dice, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y le obedecerán. Ahí está la interpretación bíblica de esta gran visión. Los santos han de poseer el reino. Gloria a Dios. Vamos a ver algunas escrituras que nos confirman esto. Por ejemplo, Mateo capítulo 25. Es muy descriptivo esta escritura, esta profecía que se menciona
en esta cita, Mateo capítulo 25. Alabamos el nombre del Señor Jesús, versículo 31. ¿Estamos ahí? Dice ahí la palabra de Dios. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, otra vez el Señor Jesús llamándose a sí mismo el Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes. Y los apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad, ¿qué cosa? El reino, su iglesia, los de su derecha, sus ovejas, su pueblo. El Señor les dirá, heredad el reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Allí está el quinto reino que va a ser poseído o van a tomar posesión de él los santos del Altísimo, el pueblo de Dios. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y se cumplirá lo que la Escritura dice en Isaías 32, versículo 1. Vamos a leerlo, lo hemos citado algunas veces. Isaías 32, versículo 1 dice, he aquí que en justicia reinará un rey, y príncipes, ahí está su pueblo, sus santos, presidirán ¿en qué? En juicio. Ahí está lo que dice Pablo a los Corintios, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Pues ahí será el cumplimiento de lo que el Señor Jesús dijo, que los santos han de juzgar al mundo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, vamos a seguir viendo en algunas escrituras esta confirmación de estos eventos que sucederán. Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 12. Evangelio según Lucas, capítulo 12. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Versículo 32. No temáis manada pequeña, porque al Padre ha placido, ¿qué cosa? Daros el reino. Es decir, que a esa manada pequeña, el Señor la llama así, porque el Señor no se jacta en decir, no, mi pueblo son muchos, aunque de hecho de todos los linajes, pueblos y lenguas, son muchos, pero en el transcurso de la historia, comparado con el camino ancho, somos sin duda una minoría, pero el Señor dice, no temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido darles el reino. Hemos de recibir el reino y ese será el quinto reino. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, ahí está cómo se cumplirá la profecía cuando el Señor Jesucristo venga y el reino sea dado a los santos del Altísimo. Seguimos viendo Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo, gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 24. Y hubo entre ellos una contienda, ¿quién de ellos parecía ser el mayor? Qué desafortunado que hoy en día todavía haya disputas de quién sea el mayor, cuando debemos de aprender la lección que dio el Señor Jesús aquí a sus discípulos. Entonces Él les dijo, los reyes de las gentes se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen potestad son llamados bienhechores. Mas vosotros no así,
Antes el que es mayor entre vosotros sea como el más mozo, y el que es príncipe como el que sirve. Entre vosotros no será así. Así lo dice también Mateo 20:25. Entre vosotros no será así. ¿Cómo así? ¿Cómo se gobiernan los reyes? Por jerarquía, por mandatos, por poder. Entre nosotros no así. Versículo 26. Mas vosotros no así, antes el que es mayor entre vosotros sea como el más mozo, es decir, como el que sirve, y el que es príncipe como el que sirve. 27. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? En una pregunta retórica. Y yo soy entre vosotros como el que sirve. Empero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Yo pues os ordeno, ¿qué cosa? Un reino como mi Padre me lo ordenó a mí. Un reino como mi Padre me lo ordenó a mí. Un reino, el quinto reino, el cual poseerán los santos del Altísimo. Dice el versículo 29. Yo pues os ordeno un reino como mi Padre me lo ordenó a mí. El 30, para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino y os sentéis sobre los tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Un reino y también para juzgar juntamente con él. Gloria a Dios. Santiago, la carta de Santiago capítulo 2. Bendito es el nombre del Señor Jesús. La carta de Santiago o Jacobo, si sabe que Jacobo y Santiago es el mismo. La epístola comienza a decir, epístola significa carta, comienza diciendo Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahí está, Jacobo es el mismo que Santiago. Pero vamos a la cita o al texto de capítulo 2. ¿Lo tenemos? Versículo 5. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos? ¿Herederos de qué, hermano? Herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Los santos, aunque ahora son pobres, quizás literalmente o humanamente pobres, aunque quiero aclarar algo, el pueblo de Dios nunca estará en la miseria. ¿Sí? Podemos ser pobres, pero no en la miseria. Hay una palabra que se dice paupérrimo de alguien que está en la miseria. Nunca un hijo de Dios puede llegar a tal condición, pues los hijos de Dios tenemos una promesa que está escrita en el Salmo 37:25. Mozo fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente, es decir, ni sus hijos que mendiguen pan. Gloria a Dios. Entonces, no mendigar, nunca en la miseria, siempre el Señor nos sustentará. Bien, pues aquí el texto dice que estos pobres, tal vez económicamente, han de reinar, gloria a Dios, han de tomar o heredar el reino preparado para vosotros, dijo el Señor, desde la fundación del mundo. Alabamos el nombre de Jesucristo. Seguimos viendo la escritura, gloria a Dios, en 2 Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Amén. Dice ahí la palabra de Dios. Acuérdate que Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, en el que sufro trabajo hasta las prisiones a modo de malhechor,
mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Versículo 11 y versículo 12. Es palabra fiel, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también, ¿qué dice? Reinaremos con Él. Pero la otra parte dice, si negaremos o si le negaremos, Él también nos negará. ¿Cómo? ¿La iglesia del Señor ha de sufrir? Sí, la iglesia del Señor ha de sufrir. La Biblia dice, por cierto, allá a la vuelta, en la carta a Tito, en el capítulo 2, versículo, gloria a Dios, santo es el Señor Jesús. Gloria a Dios. No, perdón, es ahí mismo en la segunda Timoteo, hermano, disculpe. Sí, a la vuelta, en el capítulo 3, versículo 12, dice, y también todos los que quieran vivir piamente o piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si alguien no padece persecución y no sufre por el Señor, es que no está viviendo la vida cristiana, es que se está acoplando al modo de vivir del mundo, ¿sí? Pero los que quieran vivir santa y piamente en Cristo Jesús, habremos de sufrir, habremos de tener persecución, habremos de tener quien se burle, quien nos critique por seguir el camino del Señor. Gloria a Dios. Entonces, sin embargo, si sufrimos, el texto que acabamos de leer, dice el versículo 13 de 2 Timoteo 2, si sufrimos, también reinaremos con Él. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 2. Libro de Apocalipsis capítulo 2. Estamos ahí, hermanos. Versículo 26. Dice ahí la Escritura, y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad. ¿Sobre quién? Sobre las gentes, sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, así como lo hace el Señor, o como lo va a hacer el Señor. Y ahí termina diciendo el texto, ¿cómo? Como también yo he recibido de mi Padre. El Salmo 2 habla del Señor Jesucristo que los regirá con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzará. Y aquí dice que el Señor, al que hubiere vencido, le va a dar potestad sobre las gentes, sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, ¿está oyendo? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice ahí la palabra de Dios. He aquí yo estoy a la puerta. Voy a leer desde el versículo 19. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Gloria a Dios, el Señor está llamando a arrepentimiento, no a los que andan en la cantina, no a los que andan en el pecado, sino a quién, a la iglesia, que la iglesia que no ya se arrepintió, sí, pero Juan el apóstol dice, hijitos, no pequéis, mas si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y dice ahí, no solamente por los nuestros, incluyéndose él mismo como parte de los santos de la iglesia, no solamente por nosotros es la propiciación por nuestros pecados, sino también el otro grupo, por los de todo el mundo. Entonces, claro que la iglesia también necesita arrepentirse. Entonces el texto dice, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo.
El Señor llama a arrepentimiento. He aquí yo estoy a la puerta. ¿Qué quiere decir a la puerta? Pues no solamente que está tocando, sino que está ya por venir. Ya eso quiere decir la expresión a la puerta. Está ya por entrar, ya por aparecer. Y el Señor está llamando. Si alguno oyere mi voz, yo espero que oiga la voz en su corazón, en su entendimiento. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, esto es una figura, claro, no es una puerta literal. Si abriere la puerta de su corazón, dice el Señor, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La cena, por cierto, entre los judíos era muy significativa porque no solamente era saciar el apetito, era la comunión que tenía la familia al terminar el día. Entonces, en realidad, aquí el Señor, si nos llama a cenar con nosotros o él, nosotros con él y él con nosotros, nos invita a una comunión íntima con él. Claro, si nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón. Esa puerta del corazón, usted que me escucha, amigo oyente, no tiene chapa por fuera, solamente tiene por dentro. Y usted es el que decide si le abre al Señor la puerta de su corazón. El Señor nos da libre albedrío. Él dice aquí a los cielos, pongo por testigos contra vosotros, que os pongo delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego Él dice, o nos aconseja, escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Entonces ahí está, ábrale la puerta de su corazón al Señor que le está llamando a través de este medio, a través del mensaje de la palabra de Dios, le está tocando, le está llamando para que se arrepienta y para que le abra al Señor la puerta de su corazón. Versículo 21, ahí terminamos con este versículo que dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo. ¿En dónde? En mi trono. Qué privilegio tan grande sentarse en el trono de la majestad gloriosa. Aunque no es una silla literalmente, pero es que el Señor nos va a dar esa potestad de reinar con Él. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí está entonces la importancia de vencer para llegar a reinar juntamente con el Señor. Alguien ha dicho, no, pues yo para qué quiero reinar, yo con que me deje el Señor entrar y ahí ser el barrendero, o alguien dijo, yo con que esté en un rinconcito de su gloria. No, aquí no hay medias, aquí no hay tibios, aquí no hay un lugar para los mediocres, hablando de la forma de vida cristiana, no hay lugar para la mediocridad, solamente hay lugar para los vencedores. El Señor, hablando de los mediocres simbolizados aquí como los tibios, dice en el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor no quiere mediocridad, el Señor no quiere a medias, un servicio a medias, no. El Señor quiere todo o nada. Alguien dice que alguien está sirviendo a Dios con un pie en el mundo y otro en la iglesia, con un pie en el mundo y otro en el Señor. ¿Se puede? No, no se puede. En realidad, el Señor dijo, ninguno puede servir a dos señores. No se puede. O tiene los dos pies en el mundo o tiene los dos pies en el Señor. Pero no puede estar sirviendo a los dos. No se puede. Así es que si alguien está así, creyendo que se puede, pues desengáñese, en realidad está teniendo su vida, o hablando en esa figura, en esa comparación que ponen, está teniendo los dos pies en el mundo.
Qué privilegio tan grande espera a los que vencieren. El Señor nos advierte, nos da palabras de consuelo y nos dice: no temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Damos gracias al Señor Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, te damos muchas gracias por esta palabra, en la cual, Señor, es interpretada la profecía de cómo los santos han de tomar el reino preparado para tus santos desde la fundación del mundo. Tú vendrás, Señor, en tu venida, y dirá tu voz: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A tu pueblo, Señor, que aunque ha sido un remanente, quizás una minoría entre el mundo, sin embargo, tenemos tu palabra que nos alienta. No temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Reinar contigo, Señor, y sentarse en el mismo trono de tu gloria, en tu majestad, será glorioso. No esperamos llegar allí viviendo en la mediocridad, viviendo a medias, sino realmente esforzándonos, porque el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Ayúdanos, Señor, para llegar, y que cuando llegado el momento, lejos de ser avergonzados, levantemos nuestras cabezas sabiendo que nuestra salvación habrá llegado, y que tú, Señor, levantarás a tus escogidos, mandarás a tus ángeles a levantar a tus escogidos de un cabo del cielo hasta el otro. Tu voz dirá: juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, tus santos, los que se apartaron de la maldad y del pecado. Señor, gracias. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu iglesia, a mis hermanos, a mis amigos, oyentes, familiares que nos escuchan a través de este medio. Muchas gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén.